¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde, a pesar de tus mejores esfuerzos, tú o tu equipo no lograron alcanzar un objetivo clave? No estás solo. Soy Pedro Barrientos y hoy te traigo una solución transformadora. En este video descubrirás cómo el modelo Grow no solo puede cambiar la forma en que enfrenta los desafíos, sino que también te equipará con las herramientas para convertir cualquier contratiempo en un trampolín hacia el éxito. Ya seas líder de equipo, un coach ejecutivo o simplemente alguien que busca mejorar su enfoque personal y profesional. Este video es un recurso imprescindible. Al final del mismo, no solo tendrás la comprensión clara del modelo Grow, sino también aprenderás a aplicarlo de la manera efectiva para obtener resultados concretos. Quédate junto a mí, porque este conocimiento podría ser punto de inflexión en tu carrera y desarrollo personal. Hoy vamos a explorar cómo transformar el revés profesional en una oportunidad de crecimiento utilizando un coaching como el modelo Grow. Si estás buscando mejorar tus habilidades de coaching o quieres ayudar a tus colaboradores a alcanzar sus metas, este video es para ti. Vamos a ello. El modelo Grow es una herramienta poderosa en el coaching de la Escuela Europea y que apoya la gestión de recursos humanos. Grow es un acrónimo que al traducirlo al español quiere decir meta, realidad, opciones y voluntad o camino a seguir. Hoy vamos a desglosar cada uno de estos componentes en un ejemplo práctico. Imaginemos a Carlos, un empleado dedicado, pero que recientemente no logró cumplir un objetivo importante en su trabajo. Vamos a usar su caso para ver cómo aplicar el modelo Grow de manera efectiva, teniendo presente que la metodología mantiene las 4 fases que son la meta, en donde se define y se entiende el propósito de la razón de ser. En el caso de Carlos, nos sentamos con él para discutir qué quiere lograr y cómo podemos alinear sus objetivos personales con los de la empresa. La realidad. Examinemos la situación actual de Carlos. ¿Por qué no se alcanzó el objetivo? Aquí abordamos los desafíos que enfrentó sin juicio, solo hechos. Posteriormente, las opciones. Junto con Carlos, exploraremos diferentes estrategias y rutas para alcanzar su meta. Es importante que él sea parte de este proceso para aumentar su compromiso y responsabilidad. Por último, la voluntad o el camino a seguir. Finalmente, determinamos la voluntad y el camino a seguir aquí. Carlos y el supervisor acordarán un plan de acción con pasos específicos y cronogramas para realizar el progreso. Empecemos con la manera adecuada de un diálogo movilizador, iniciando con la meta de la sesión. Carlos, gracias por reunirte conmigo. Quiero entender tu perspectiva y cómo podemos trabajar juntos hacia tu meta. Háblame de lo que esperas lograr aquí en tu rol dentro de la empresa. Gracias por la oportunidad. Realmente quiero mejorar mis habilidades en la gestión de proyectos y contribuir más al equipo. Mi meta es liderar un proyecto importante para mí mismo. Eso suena excelente. Veamos cómo podemos alinear tu meta con las necesidades de la empresa. Esto permite pasar a un segundo punto, que es la realidad. Reflexionemos un poco sobre tu proyecto, Carlos. ¿Cuáles crees que fueron los factores que impidieron alcanzar el objetivo planificado? Creo que subestimé el tiempo necesario para algunas tareas y me encontré con algunos problemas técnicos que no supe cómo resolver. Entiendo. Enfrentar desafíos inesperados puede ser difícil. Vamos a ver cómo abordaremos estos desafíos en el futuro. Una vez identificado este problema, aspecto que se puede evaluar las posibles opciones que están disponibles en el momento. Considerando estos desafíos, Carlos, ¿qué opciones crees que ves que puedes utilizar para superarlos en un futuro proyecto? Pienso que podría beneficiarme una capacitación adicional en gestión del tiempo. Interesante. ¿Qué más puede ser, Carlos? Aprender a solucionar los problemas técnicos. ¿Qué otra opción puede ser, Carlos? Eso es lo que se me ocurre en este momento. Esas son buenas ideas, Carlos, pero ¿puedo sugerirte algo adicional? Por supuesto. ¿Qué te parece si también exploremos mentoría interna con alguien que tenga experiencia en estos aspectos? Ten presente que en ocasiones un colaborador
puede dejar fuera del radar posibles soluciones y la gerencia puede pedirle permiso para considerarlo dentro del abanico de posibles soluciones y establecer el camino al cuarto hito que aborda la voluntad o el camino a seguir. Basándonos en nuestra conversación, Carlos, diseñemos un plan de acción en donde pueden estar algunas metas a corto plazo y cómo podemos medir tu progreso. Me gustaría empezar con la capacitación el próximo mes y tal vez tener unas reuniones quincenales con un mentor si es posible. ¿Quién puede ser tu mentor, Carlos? Pensaba en María, que me ha demostrado dominar este aspecto. Voy a consultarle y de no ser posible, puedo también pedirle a Juan, que es todo un experto. Muy bien. ¿Algo adicional, Carlos? No, solo con eso estaría trabajando en mi función al 10% a través de la capacitación y estaría reforzando el 20% que es el acompañamiento, bien sea con María o Juan. ¿Podemos hacer algo para el 70%? Puedo elaborar una rutina o un paso a paso, qué hacer en caso de, para tener un instructivo en la parte técnica. Me parece genial esa iniciativa, Carlos. Por último, ¿cómo contribuye esto a tu meta? Primero, me permite mejorar mis resultados actuales y segundo, me brindará la oportunidad de liderar proyectos importantes por mí mismo. Perfecto, Carlos. Documentaré esto y nos reuniremos regularmente para revisar tu avance y ajustar el plan según sea necesario. ¿Te parece bien, Carlos? Sí, me siento mucho más claro y confiado sobre los pasos a seguir. Gracias por tu apoyo. Es importante señalar que hay varias claves que debes tener presentes en las conversaciones similares y te quiero compartir a continuación. Aplicar el modelo GLOW es vital practicar la empatía y la escucha activa. Eviten imponer metas o ignorar los comentarios de sus colaboradores. Por experiencia, sé que nos puede costar un poquito controlar nuestro impulso en dar rutas a seguir en función a lo que creemos que es el único camino. Recuerden, todos los caminos conducen a Roma. Debemos tener confianza que el coaching podrá llegar al destino. Es nuestro deber en asegurar que se contemplen todas las posibles opciones y no imponer desde nuestro juicio. Debemos mantener la colaboración y el adecuado seguimiento regular que son cruciales en el proceso. Evitar suposiciones y juicios previos. Un supervisor no debe asumir que ya sabe por qué el empleado no cumplió sus objetivos. Es importante evitar juicios y mantener una mente abierta, permitiendo que el empleado exprese su perspectiva. No imponer metas o soluciones. El supervisor debe evitar imponer sus propias metas o soluciones. El objetivo del coaching es acompañar a los empleados a descubrir sus propias metas y estrategias. La imposición puede llevar a una falta de comprensión y de motivación. Evitar la falta de empatía y escucha activa. Es crucial evitar la falta de empatía y no practicar la escucha activa. Recuerda que la empatía ayuda a entender mejor al empleado y a crear un ambiente de confianza. La escucha activa implica prestar atención total a lo que el empleado dice y cómo lo dice. No ignorar el contexto personal y profesional del colaborador. Los supervisores deben evitar ignorar el contexto y las circunstancias únicas del colaborador. Cada individuo tiene diferentes desafíos y fortalezas, y el coaching debe ser personalizado para ser efectivo. Evita la falta de seguimiento y apoyo continuo. Una vez establecidos los planes y las metas, es importante no descuidar el seguimiento y el apoyo continuo. La falta de seguimiento puede llevar a una pérdida de impulso y a la sensación que las sesiones de coaching son inútiles. No ser demasiado directivo o controlador. El supervisor debe evitar tomar un enfoque demasiado directivo o controlador. El coaching se trata de guiar, de acompañar, no de dirigir. Permitir que el colaborador tome la iniciativa en su desarrollo y fomentar la responsabilidad personal y el crecimiento. Evitar conversaciones superficiales o genéricas. Las sesiones de coaching deben ser significativas y profundas, no superficiales o genéricas. Es importante abordar los problemas subyacentes y no solo los síntomas con los problemas superficiales. No desestimar las emociones o preocupaciones del empleado.
Es importante no desestimar o minimizar las emociones o preocupaciones del colaborador. Reconocer y validar sus sentimientos es esencial para construir una relación de igualdad y de respeto dentro del proceso del coaching de manera efectiva. En resumen, un supervisor efectivo en las sesiones de coaching debe ser empático, receptivo y centrado en el colaborador, evitando imposiciones, juicios previos y falta de seguimiento, y enfocarse en el desarrollo y empoderamiento del empleado. Hoy hemos visto cómo aplicar el modelo Grow de manera efectiva en el caso de Carlos. Recuerde, el coaching efectivo se trata de acompañar a otros para que descubran sus propias respuestas. Como coach con distintas especialidades, puedo acompañarte en aplicarlo adecuadamente y que seas un trabajador ejemplar. Si deseas trabajar en tu liderazgo, te invito a visitar mi página web y conocer los programas que están a tu entera disposición, en donde podemos aplicar potentes herramientas y convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Si te gustó este video, te agradecería que te suscribas y hagas clic en la campanita para que te enteres de mi siguiente video. Déjame tus comentarios si conoces este modelo de coaching que pertenece a la escuela europea y qué punto te sirve lo que escuchaste en el día de hoy en tu trabajo. Y por supuesto, en compartir este video a tu colega para llegar a más personas. En el próximo video abordaremos el arte de influir con los stakeholders. Hasta el próximo video. Te dejo a continuación un video que te puede llamar la atención y recuerda visitar mi página web www.pedrocoach.cl. Mi nombre es Pedro Barrientos y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.